cerrar el debate. Señor secretario, por favor certifique si la moción ha sido ingresada por escrito. Con su autorización, señorita presidenta, cumplo con certificar e informar que todavía la moción no ha sido presentada por escrito. Estamos ya en contacto con el equipo asesor del asambleísta Garzón. Nos indica que nos está enviando. Me indican en este momento que acaba de llegar la moción, señorita presidenta. Si me da un minuto, por favor, para proceder con la lectura de la misma. Sí, hasta tanto, les vamos a leer lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a los informes de labores. La o el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la o el presidente del Consejo de la Judicatura, así como del Defensor Público, de la Fiscal General del Estado, conforme su también del disposición, Contralor General del Estado. La moción presentada por la asambleísta Gisela Garzón ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. Conforme su disposición, procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-GMGS-2025-0059-M de Quito Distrito Metropolitano, 16 de abril de 2025, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, señor magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general, asunto moción. De mi consideración en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador, conforme lo dispuesto en el artículo 8, 9, numeral 8 del artículo 20, así como los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto a la designación de una o varias comisiones especializadas que analizarán los informes anuales de labores presentados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción. Mociono que las siguientes comisiones permanentes de la Asamblea Nacional sean las encargadas de analizar los informes anuales de labores. Función del Estado y Comisión: Consejo de la Judicatura, Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Contraloría General del Estado, a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Defensoría Pública, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Fiscalía General del Estado, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Función de Transparencia y Control Social, a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Procuraduría General del Estado, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Tribunal Contencioso Electoral, a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe licenciada Gisela Xiomara Garzón Montero, asambleísta. Hasta la lectura de la moción, señorita presidenta. Bueno, luego que ya el secretario general de la Asamblea Nacional dio las indicaciones, estaremos a la espera de cuál es el pronunciamiento al respecto. Dentro de la pantalla Zoom. Al tener apoyo a la moción, por favor, señor secretario, proceda a tomar el registro y la votación. Con su autorización, señorita presidenta, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Gisela Garzón. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Con estas indicaciones por parte del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, ya procede con el respectivo registro de los parlamentarios y parlamentarias para la votación respectiva a la moción que ya en su momento lo presentó la legisladora Gisela Garzón sobre cómo estarían conformadas y a qué comisiones irían los informes de labores de las autoridades del Estado para que sean analizadas. Pero ¿qué dice en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla sobre los informes de labores? La o el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, así como el presidente del Consejo de la Judicatura, Defensor Público, la Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, también el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, así como el presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier autoridad determinadas por la ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos órganos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado. También se deja en claro en el artículo 47 sobre el informe de labores que el Pleno de la Asamblea Nacional designará a una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de 30 días analicen los informes presentados. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que conozcan el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario. Las autoridades a las que se refieren en este artículo serán convocados
con al menos 8 días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea y de las comisiones especializadas según lo corresponda. Esto es el sustento jurídico que la cual el Pleno de la Asamblea Nacional se acoge respecto al informe de labores de las autoridades que ya lo mencionó y que posteriormente ya en el plazo de 30 días serán analizados respectivamente y luego presentarán un informe que será debatido por los 137 asambleístas. Maritza. Y conozcamos o recordemos cuándo fue que se presentaron estos informes de labores. El Pleno de la Asamblea Nacional el jueves 23 de enero recibió al presidente de la Función de Transparencia y Control Social, presidente del Consejo de la Judicatura, al Defensor Público, la Fiscal General, al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quienes presentaron sus informes anuales de labores. Así, Luis Alberto Cabezas, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quien asumió el cargo pocos días antes, inició anteriormente presentando quién se encargaría de realizar la rendición de estas cuentas, de esta información. Por ello, Torres, para ese caso fue Mauricio Torres, quien presentó esta información. Explicó que su trabajo se enfocó en el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía a fin de garantizar una gestión transparente y participativa. Destacó como sus principales logros el establecimiento del Plan Nacional de Integridad Pública y la lucha contra la corrupción 2024-2028 y la formulación del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. En tanto, Mario Godoy, en su momento presidente del Consejo de la Judicatura, ratificó que el objetivo de este organismo es acercar la justicia a cada rincón del país. Recordó también en el Pleno de la Asamblea Nacional que asumió su cargo en julio del año anterior. Explicó que la ejecución presupuestaria del Consejo de la Judicatura supera el 93%, lo cual demuestra un trabajo eficiente al servicio de la justicia. Además, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, aseguró que la implementación de la norma ISO antisobornos ha permitido elevar los estándares de transparencia en la gestión y en credibilidad de la ciudadanía. Por su parte, Ricardo Morales, defensor público, aseguró que ha priorizado el fortalecimiento institucional. Tras 5 años en una administración encargada, reiteró que su compromiso es con los ciudadanos, con los más necesitados, para así garantizar el acceso a la justicia para todos, al indicar que ha llegado a lugares más apartados del país, con 3 unidades móviles y con proyecciones a otras 3, para acercar sus servicios a los ciudadanos, a fin de que conozcan sus derechos. Aclaró además en el Pleno de la Asamblea Nacional que los servicios defensoriales evitaron que los ciudadanos más pobres gasten alrededor de 254 millones de dólares. Cuando correspondió ya la intervención de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, enfatizó que desde 2019 a 2024 hubo un incremento del 10% de agentes fiscales y se esperaba que el Consejo de la Judicatura dé paso a la designación de nuevos agentes para atender la creciente demanda de la ciudadanía. Explicó que la ejecución presupuestaria supera el 99%. Sobre los casos de fuero de corte, indicó que se obtuvo 51 sentencias condenatorias, debiendo ser ratificadas. Se convocaron 600 audiencias con un total de 466 personas procesadas, actuaciones que se desarrollaron con el apoyo de la fiscal subrogante. Mientras el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, aseveró que la entidad ejerció el control sobre un total de 3.397 entidades públicas y privadas que administraron fondos públicos en el país. Detalló que se efectuaron 1.262 acciones de control que incluyen auditorías de gestión en obras públicas y financieras, así como exámenes a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, auditorías sobre paraísos fiscales y una exhaustiva revisión de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios. Asimismo, se evaluaron aspectos administrativos fundamentales como la dotación de infraestructura y la gestión del talento humano. A su turno, el Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, destacó que gracias a una gestión eficiente en los ámbitos de asesoría y patrocinio para las entidades públicas sin personería jurídica, se evitó el pago de al menos 25 millones de dólares. Indicó además que el 69% de las causas obtuvo sentencias favorables a los intereses del Estado. Subrayó además que su labor es integral y abarca varias áreas fundamentales como el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal, la absolución de consultas y el control de actos. Esto es lo que dijo el procurador. Vamos a escuchar las indicaciones por parte de la Secretaría General Nacional. La moción presentada por la asambleísta Gisela Garzón. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
129 asambleístas se registraron y son los únicos que están habilitados para consignar su voto a través de las opciones: el voto afirmativo, el en contra, el blanco y la abstención, que son las opciones que tienen los asambleístas, y hasta este momento todos los votos, bueno, casi todos los votos, son votos de respaldo a la moción presentada por parte de la asambleísta Gisela Garzón. Estábamos dando cuenta en un resumen de lo que dijeron las autoridades el 23 de enero pasado, cuando presentaron sus informes de trabajo realizado en el año 2024. La última intervención correspondió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que en el Pleno de la Asamblea Nacional detalló la ejecución del referéndum y consulta popular del 21 de abril de 2024 y el cumplimiento de los 18 hitos del calendario electoral. El presupuesto asignado para este proceso fue de aproximadamente $36 millones, de los cuales se ejecutó el 93%, fue lo que aseguró la funcionaria. Sobre las elecciones generales de 2025, informó en ese momento que el Consejo Nacional Electoral habilitó 291 zonas electorales nacionales y 10 en el exterior, más 4.000 recintos electorales, y designó de forma aleatoria 287.534 miembros de las juntas receptoras del voto. Para el proceso, aproximadamente 13.700.000 electores estuvieron habilitados para sufragar, de acuerdo a la información que en este instante, decíamos, en enero pasado, presentó ante el Pleno del Parlamento la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y ya existe ese respaldo, y como fue propuesto por parte de la asambleísta Gisela Garzón, quedan integrados, o mejor dicho, de forma más correcta, los informes de estas autoridades serán analizados por las comisiones. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, cumplo con informar que contamos con 111 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 16 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Gisela Garzón Monteros. Señor secretario, certifique si existe algún otro punto por tratar dentro de esta convocatoria. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a informar que se han agotado todos los puntos del orden del día dentro de la presente sesión.